Bueno, muy buenos días a todos, a los que nos acompañan presencialmente aquí en Casablanca, en la iglesia, y a los que nos están también acompañando en la transmisión por Zoom, y a aquellos que quizá en algún momento, en otro tiempo, van a poder escuchar este mensaje, ya sea en las redes sociales, YouTube, Facebook, o en algún lugar en donde se la puedan encontrar. Hoy vamos a estar estudiando pues la última parte del capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Ya estuvimos estudiando un poquito la semana pasada los primeros versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 23 prácticamente de Marcos capítulo 13. Y hoy vamos a continuar entonces desde el versículo 24 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 37. Antes de comenzar, me gustaría decirte algo para que podamos preparar nuestro corazón y para que podamos preparar nuestra mente para los versículos que vamos a estar leyendo y estudiando, quizá no tan profundamente como nos gustaría, pero que vamos a estar leyendo el día de hoy. Mira, yo soy de esas personas que me encantan las películas de ciencia ficción y me encantan todas estas películas que tienen un montón de efectos, todo lo que tiene que ver con la guerra de las galaxias y el universo Marvel y todas estas cosas, me fascinan. No le entiendo tanto la realidad porque no me sé todos los capítulos en orden, ni luego hasta confundo qué personajes y qué héroes son de Marvel y cuáles son de la otra, que ya ven, ya ni siquiera me acuerdo, de DC Comics, pero yo las disfruto mucho y la realidad es que las disfruto a veces no tanto por la trama, porque te digo, se me va el avión y después ya no entiendo las conexiones, pero yo disfruto muchísimo toda la parte de los efectos especiales y me sorprende, la realidad es que me sorprende la tecnología que hay y las cosas que uno puede ver, los efectos especiales que uno puede ver en este tipo de películas, lo ves y es prácticamente como si fuera real, ¿no? Y si lo ves en el cine a todo volumen y con una pantalla gigante, te metes en ese mundo y es realmente sorprendente, a mí me encanta. Pero, ¿sabes? Hoy vamos a leer algunos versículos que cuando los leamos, ¿sabes? Quizá vamos a correr el riesgo de en nuestra mente pensar que todo lo que vamos a leer es parte de una historia de ciencia ficción y que lo que vamos a leer son efectos especiales o son, podríamos pensar, escenas que están sacadas de alguna película o que son parte del guión de un director creativo, y la realidad es que no. Hoy vamos a leer algunos versículos y algunos versículos sumamente gráficos y sumamente descriptivos, escucha bien, de cosas que van a suceder y de cosas que son 100% reales, ¿ok? Lo que vamos a leer el día de hoy no tiene nada que ver con ciencia ficción, no tiene nada que ver con cuentos o efectos especiales, sino que son cosas que realmente van a suceder. Así que mientras leemos estos versículos y mientras pensamos en lo que estamos leyendo, ¿sabes? Esto tiene que, sí o sí, de alguna manera tiene que afectarte, tiene que afectar tu mente, tiene que afectar tu corazón al pensar en todas estas cosas que están por suceder y tienen que conmoverte, tienen que hacer que tus entrañas y que tu corazón y que tu mente tiemble del solo hecho de pensar las cosas que están por suceder. Es necesario que hiciera esta aclaración porque te digo, personalmente, a mí en ocasiones lo leo y es como si fueran escenas sacadas de una película cuando la realidad es que no es así. Así que vamos a ir ahí al Evangelio según San Marcos. Vamos a estar leyendo bastante el día de hoy, pero me gustaría regresar un poquito a lo que estuvimos viendo en nuestra sesión anterior, en los primeros versículos de Marcos. No lo vamos a estudiar, obviamente, a profundidad porque ya lo hicimos de alguna manera, pero sí me gustaría leer algunos versículos que ya estudiamos para poder ponernos en el contexto de los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y te animo, la realidad es que en la sesión anterior y la sesión del día de hoy quedamos muy lejos de estudiar estos versículos a profundidad. Apenas estamos haciendo un vuelo de pájaro, estamos viéndolos de una manera muy superficial y yo te animaría entonces a que después te tomes el tiempo para acercarte con Charlie, con Carlos Campero, conmigo, con Paco, quizá con Luis, y nos digas, oye, me quedaron dudas, quiero estudiar más, ayúdame porque hay cosas que quisiera profundizar. Así que esto va a ser solamente un vuelo de pájaro, una probadita,
pero que espero que despierte en tu corazón y en tu mente el anhelo de profundizar más en la palabra de Dios y de conocer más lo que Él tiene para nosotros en los últimos tiempos en específico. Vamos entonces ahí a Marcos capítulo 13. A partir del versículo 1 vamos a estar leyendo algunos versículos. Dice así, Marcos capítulo 13, versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Recuerda que estamos ubicados en la línea de tiempo, en la última semana de vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él hace lo que regularmente se conocería como la entrada triunfal a Jerusalén. Hay un poco de controversias exactamente del día, más allá de qué día fue exactamente. El hecho es que todos esos eventos están registrados y están ahí en los pasajes en los 4 evangelios. Así que está la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente después de esa entrada se va a introducir al templo y va a tener una serie de conversaciones, o más que conversaciones, va a tener confrontaciones con varios de los líderes judíos que van a llenarlo de preguntas con la intención solamente de hacerlo caer. Veíamos hace un par de semanas que prácticamente saliendo nuestro Señor Jesucristo del templo por esa puerta, ¿te acuerdas esa puerta majestuosa que justamente se llamaba la Puerta la Hermosa por lo hermosa y por lo costosa y el trabajo artesanal con el cual se había realizado esa puerta? Mientras va saliendo por ese patio del templo, que era conocido como el patio de las mujeres, ve a esta mujer viuda que al final se convierte en una gran enseñanza para los discípulos, pero también para nosotros, de una mujer que a pesar de que económicamente o en números dio poco, dio mucho más de lo que habían dado otras personas ricas, porque había dado prácticamente todo lo que ella tenía, incluido el sustento para vivir. Así que nos encontramos ya con nuestro Señor Jesucristo fuera del templo, sentado prácticamente y mirando hacia ese lugar, hacia ese hermoso edificio de frente, y es cuando sus discípulos le hacen esta pregunta, quizá maravillados o asombrados. Un famoso historiador, Flavio Josefo, decía que el que no conoció el templo de Herodes y que no conoció la hermosura y la majestuosidad, dice, nunca ha conocido lo que es una obra arquitectónica hermosa, porque era un lugar impresionante. Así que mirando ese lugar, los discípulos tienen esta charla con nuestro Señor Jesucristo y Él les dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, era el grupo que tenía más cercanía, más intimidad con nuestro Señor. Así que en esta intimidad le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? 2 preguntas, ¿no? ¿Cuándo sucederá esto? Quizás refiriéndose específicamente a la destrucción del templo. Y después preguntan los discípulos o este grupo de discípulos, ¿cuáles señales habrá de todas estas cosas? Y esto es justamente lo que nosotros estuvimos estudiando hace una semana, estas dos preguntas. ¿Cuándo sucedería la destrucción del templo? ¿Y cuáles serían las señales de todas estas cosas que habrían de suceder? Jesús respondiendo comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras, rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero, fíjate esta frase, pero aún no es el fin. Entonces aquí comienza nuestro Señor a dar algunas señales, no vamos a profundizar porque hablamos un poco de ellas la semana pasada, pero comienza a dar algunas señales que de alguna forma podríamos decir son señales, pero no son tan señales. Lo primero que se menciona son guerras y rumores de guerras. Ahora, ¿sabes? Cuando esto se escribió, el Evangelio según San Marcos, se cree que se escribió entre el año, algunos piensan alrededor de los años 50, alrededor de los años 60 aproximadamente. Después de ese tiempo que se escribió esta carta, hubo muchas guerras, es la realidad, hubo muchas guerras en el Imperio Romano
y años más adelante ha habido muchas guerras en todo lo que es la zona de Europa. Se cuentan por cientos las guerras que han sucedido desde que este pasaje se escribió. Así que es una señal las guerras, pero podríamos decir que no es una señal tan clara, porque han existido cientos y cientos de guerras desde ese momento y hasta nuestros días actuales se escuchan también rumores de guerras. Así que esto ha sucedido por muchas ocasiones desde hace mucho tiempo. Pero, ¿sabes? Dice que cuando se escucha acerca de rumores de guerra, todavía no es el fin, porque algunos dicen ya se escuchan guerras, ya se va a acabar el mundo. No, lo que dice literalmente es que apenas eso va a ser el principio o el comienzo del fin, va a ser el principio de dolores. Todavía no es el fin, ¿sí? Muchos en estos días especulan o en cuanto se escucha algún rumor de guerra, ya la gente automáticamente piensa que ya se va a acabar el mundo. No, la realidad es que ha habido muchas guerras y las guerras son una señal apenas del principio del fin de los tiempos. No solo se mencionan ahí este aspecto de las guerras, dice también que habrá hambre, habrá alborotos, y dice que esto es apenas el principio de dolores. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán delante de gobernadores y de reyes y os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Es decir, creyentes iban a ser llevados a juicio, iban a ser llevados a la guerra. Esto sucedió prácticamente desde los tiempos del apóstol Pablo. Prácticamente era una de sus actividades y era una de sus funciones como fariseo, llevar a los creyentes y castigarlos y meterlos a las cárceles y enfrentarlos a juicios. Así que ves, este tipo de señales han existido durante mucho tiempo. No es algo que se ve solamente en nuestro tiempo, sino desde aquellos entonces ya existían. Pero, ¿sabes? Hay algunas de estas señales que yo creo que se van a intensificar más en nuestros tiempos. Dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. Mira, entonces rumores de guerra siempre ha habido, hambres también siempre ha habido a lo largo de la historia. Sin embargo, yo creo que aunque muchas de estas señales ya han existido por mucho tiempo, algunas de estas señales se van a comenzar a intensificar en cantidad de eventos que van a suceder y se van a intensificar también en la severidad o en lo grave que van a ser. Yo creo que lo que estamos viviendo en nuestros días, por ejemplo, esto que serán enfrentados, que serán llevados a juicio por causa mía, para mí personalmente es una de las cosas que se va a ver con mayor repetición y con mayor intensidad. Tú sabes cómo viene la corriente de este mundo. Toda esta idea y todo este adoctrinamiento del movimiento LGTB, ¿y sabes quiénes son los pocos que no le van a entrar, o que creo que no le van a entrar? Los creyentes. Así que muchos creyentes, por defender nuestra convicción y por ir en contra de todo un sistema filosófico y legal, vamos a tener que enfrentar probablemente juicios. Está por surgir o se están moviendo cosas como para que surja un líder mundial al cual todo mundo va a seguir, menos quienes, espero que así sea, los creyentes, los hijos de Dios, porque nosotros ya tenemos un líder y por no seguir a este líder, yo creo firmemente que este tipo de juicios y enfrentar cárcel se va a ir intensificando en severidad y en repetición. Y podríamos mencionar cosas como el aborto, vamos a tener que luchar contra eso. Se va a comenzar a formar, o ya están desde mi perspectiva, las bases para una nueva religión mundial. Y como nosotros no creemos en las religiones, sino que nosotros creemos en Cristo, al no alinearnos esa nueva religión a ese nuevo sistema religioso mundial, muy probablemente vamos a tener que enfrentar cárcel, vamos a tener que enfrentar juicios. Así que, si bien muchas de estas señales ya existen, creo que específicamente esa, por ejemplo, se va a intensificar. Cada vez más, escucha bien,
si realmente eres escogido de Dios y si has sido regenerado, vas a estar dispuesto a luchar por tus convicciones y eso te va a costar. Te va a costar cárcel y te va a costar juicios, probablemente. También yo creo que otra de las cosas que se ha intensificado mucho en nuestros días es que el evangelio va a llegar a todas las naciones. No hay que ser genios para saber que en los tiempos de Pablo no había la tecnología que había en nuestros tiempos, que todo tenía que ser a pie, que todo tenía que ser verbalmente, pero en nuestros tiempos, sobre todo en la pandemia, creo que esto se ha intensificado, como te decía, ¿sí? Así que si bien hay muchas señales que ya han existido, que han estado ahí por mucho tiempo, creo que estamos viendo o estamos en presencia de algunas señales que se han ido intensificando. No quiero pasar mucho tiempo ahí porque esto ya lo estudiamos la semana pasada. Vamos a avanzar un poquito más, algunos versículos. Versículo 22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuese posible significa eso. No es posible engañar a aquel que realmente es escogido de Dios. Si tú ves en este tiempo creyentes que se han apartado, que han sido engañados, es muy probablemente porque nunca fueron escogidos. Si es posible engañar a los no escogidos. Dice más, vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Los otros evangelios hablan de algunas otras señales más, como pestes, por ejemplo, que quizá las pestes también han existido por muchísimo tiempo, ¿no? Pero particularmente creo que lo del coronavirus ha hecho, como te decía, que se intensifique, ¿no? Y ahora están surgiendo mutaciones del virus y toda la gente está espantada por nuevos tipos de pestes, ¿no? Entonces ves, si bien hay muchas señales, hay unas que desde mi punto de vista se han ido intensificando, ¿no? Y para mí una de las más claras es cuando dice que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Los primeros cristianos eran apasionados de Cristo, eran mártires, estaban dispuestos a dar su vida. Para ellos era un honor y un privilegio, y literalmente si tú estudias historia de la iglesia, te vas a dar cuenta que literalmente ellos buscaban la muerte. Ellos anhelaban morir de esa forma por causa de Cristo. Y en nuestros días creo que es más que obvio que muchos creyentes ni siquiera quieren arriesgarse a contagiarse de un virus viniendo a la iglesia y congregándose presencialmente. Entonces, para mí, esta es una de las evidencias que sin duda me hacen pensar que los tiempos se están acelerando, porque puedo ver o puedo percibir que el amor de muchos se está enfriando, sobre todo en este tiempo. Todo esto, si nosotros lo colocamos dentro de la línea cronológica de la profecía o de la escatología bíblica, todo esto va a suceder en el tiempo que nosotros conocemos como la tribulación y el periodo de la gran tribulación, que va a ser un periodo de 7 años dividido en 3 años y medio de aparente paz, de aparente seguridad, pero en los próximos 3 años y medio se va a desatar todas las cosas que estamos leyendo acá y que están descritas aquí, que están descritas en Apocalipsis y en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Antes de la gran tribulación, antes de la tribulación, la iglesia va a experimentar el rapto o el arrebatamiento. Ahora, lo mencionó Charlie la semana pasada. Recuerda que estos eventos proféticos van a cumplir una regla, la regla del doble cumplimiento, es decir, estos eventos tenían un cumplimiento, podríamos decir, inmediato, pero también van a tener un cumplimiento futuro a largo plazo. ¿Ves? Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo, creo que ustedes saben esto, habló acerca de la destrucción del templo, eso se cumplió inmediatamente, pocos años después, en el año 70, ¿sí? Y algunas otras cosas se fueron cumpliendo de manera inmediata, pero también van a tener un cumplimiento a futuro. Para entenderlo, o de la forma en la que yo lo entendí, y es necesario que sepamos esta regla o que entendamos esta regla, porque si no nos va a ser muy difícil, sumamente difícil, interpretar este tipo de pasajes proféticos.
Lo que es clave para entender la profecía es que cuando los escritores bíblicos hablaban de profecía, lo que ellos tenían en su vista era semejante a una cordillera. Si tú ves una cordillera a lo lejos, si te vas aquí a la sierra en Querétaro o a cualquier sierra que hayas conocido, a lo lejos, lo único que tú vas a percibir van a ser las puntas o los picos más altos de las montañas, pero no vas a alcanzar a percibir lo que hay entre montaña y montaña. A lo mejor tú ves a lo lejos, ves por ejemplo 3 puntas de 3 montañas, y a lo lejos es lo único que alcanzas a ver, pero no alcanzas a ver o no alcanzamos a percibir que en medio de esas montañas se encuentran valles y que dentro de esos valles quizás haya alguna comunidad o quizás haya algún río o quizás haya algún lago o hay una zona boscosa. Eso no lo alcanzamos a ver, sino que solamente nosotros percibimos las puntas de esa cordillera o las puntas de esa sierra. ¿Y qué sucede? Que mientras nosotros nos vamos acercando más, vamos a lograr percibir más detalles de ese paisaje, ¿no? A lo mejor a lo lejos tú ves 2 picos o 3 picos y si sabes que está uno atrás del otro, pero mientras te vas acercando te das cuenta que realmente no está atrás del otro, sino que realmente hay muchos kilómetros hasta el próximo pico que nuestros ojos alcanzaban a ver. Así que te digo, esto es clave cuando nosotros leemos profecía. Eso es lo que los escritores tenían en mente. Veían las puntas, veían las cimas de las montañas, pero no alcanzaban a ver todos los detalles que había entre montaña y montaña. Y te vas a dar cuenta acá porque hay muchos detalles que no están mencionados, que quizás están mencionados en Apocalipsis, pero que llevan una consecución, que llevan una secuencia. Ahora sí, versículo 24. Vamos a correr para tratar de terminar. Dice así, versículo 24, Marcos capítulo 13, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿te das cuenta? Después del arrebato o del rapto de la iglesia, siguen 3 años y medio de tribulación, siguen 3 años y medio de gran tribulación, y esto, versículo 24, va a suceder después de aquella tribulación. ¿Qué va a suceder? Y aquí empieza lo que quizás en nuestra mente podría parecer ciencia ficción. Fíjate, dice que después de aquella tribulación, en primer lugar, gracias, el cielo, ¿qué dice? Se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Nosotros entendemos que la luna no brilla con luz propia, sino que la luz de la luna es solamente el reflejo de la luz del sol. Entonces, al oscurecerse el sol, obviamente la luna no tendrá su resplandor porque no reflejará el resplandor del sol, ¿sí? Quizás acá todavía no nos dice mucho, pero fíjate lo que va a suceder. Te repito, estamos en el tiempo de la iglesia, sigue el rapto o el arrebatamiento, siguen 7 años de tribulación divididos en 3 y medio tribulación, 3 y medio gran tribulación, y esto va a suceder después de esos 7 años. El cielo, el sol se va a oscurecer por completo y la luna se va a oscurecer también por completo. Fíjate lo que dice el versículo 25, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¿Puedes acaso imaginarte cómo va a ser eso? Todo va a estar totalmente negro porque no va a haber la luz del sol. La luna no va a tener luz que reflejar. Y en ese momento o en ese instante, después de este periodo de 7 años, ¿qué dice? Que las estrellas van a caer del cielo. Esto quizá todavía no te arroja y no te dice mucha información, pero me gustaría darte algunos datos que nos van a ayudar a entender la magnitud de lo que va a suceder después de esos 7 años. En el año 2017, astrónomos descubrieron lo que se considera como la estrella más pequeña de la galaxia, la estrella más pequeña del universo. Voy a leerte el nombre porque este nombre no es nada sencillo de memorizar. Esa estrella, la estrella más pequeña que fue descubierta en el año 2017, se llama la estrella EBLMJ 0555-57AB. Si alguien se memoriza el nombre, le bajo las estrellas, para que no digan. Ahora escucha, esa estrella, ¿cuál es el tamaño de esta estrella? Es un poco más grande que el planeta de Saturno.
si recuerdas tus clases de primaria o secundaria, ya ni recuerdo cuándo se vio eso, pero Saturno es el segundo planeta más grande de todo nuestro sistema solar. Entonces, la estrella más pequeña es prácticamente más grande que el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar. Es la más pequeña. Ahora, piensa en esto. Cuando llegue ese día, las estrellas, incluida esta, la más pequeña, va a comenzar a caer del cielo. En esta estrella, para que tengamos una referencia, Saturno es 10 veces más grande que la Tierra. Entonces, la estrella más pequeña del sistema solar es más de 10 veces más grande que nuestro planeta Tierra, la más pequeña. La estrella más grande que se ha descubierto, ya eso tiene muchos años, se llama UY Scuti, que es literalmente miles de millones de veces más grande que el Sol, y el Sol es mucho más grande que la Tierra. Así que esta estrella, que es la más grande, es miles y miles y miles de millones de veces más grande que la Tierra. ¿Sabes? De hecho, algunos astrónomos dicen que todo nuestro sistema solar cabría dentro de esta estrella, ¿sí? Entonces tenemos la estrella más pequeña, que es 10 veces más grande que la Tierra, y tenemos la estrella más grande, que es miles y miles de millones de veces más grande que la Tierra. Te doy otro dato más que nos ayuda a dimensionar qué va a suceder en ese día. Se dice que en nuestro sistema solar, solamente en nuestro sistema solar, podría haber aproximadamente 100,000 millones de estrellas. ¿Ves por qué te digo que podría parecer una película de ciencia ficción? ¿Puedes imaginarlo acaso? La Tierra totalmente a oscuras y todas estas miles de millones de estrellas de tamaño que nuestra mente ni siquiera puede llegar a dimensionar, van a comenzar a caer. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Todo esto va a suceder. No es ciencia ficción, no es parte de una película. Dice Apocalipsis capítulo 6 a partir del versículo 9, dice: cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son aquellos que creyeron en Cristo durante el periodo de la tribulación y que tuvieron que dar sus vidas o que murieron como mártires. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, que no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. Fíjate, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Ves? Todos estos más de 100,000 millones de estrellas, todas cayendo. No lo dicen los evangelios, pero acá dice que van a caer sobre la tierra. Yo ni siquiera puedo imaginarme la estrella más pequeña, qué efecto tendría si cayese sobre la tierra en estos instantes. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Sabes? La idea de este pasaje es como, no sé si has visto de esas pantallas retráctiles que cuelgan a veces en salas de juntas y todo esto, que le das un jaloncito para bajarla y después le das un leve jaloncito y ¿qué pasa con la pantalla? Sube de volada. Entonces, la idea de este versículo es eso va a pasar con el cielo.
va a desaparecer. ¿Qué va a haber? ¿Cómo será eso? ¿Qué va a pasar con la tierra? No tengo ni la más remota idea. Pero te puedo decir algo, todo esto es verdad y todo esto va a suceder. Por más fuera que esté de nuestra mente, por más lejos que esté de nuestra imaginación, esto va a suceder. Volvemos ahí a Marcos, capítulo 13, no solamente las estrellas caerán del cielo, dice, y las potencias, versículo 25, la segunda parte, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Acá puede que sean dos interpretaciones. Cuando se refiere a las potencias que están en el cielo, puede referirse a lo que se menciona también en la Biblia como las huestes celestiales o como el ejército de los cielos. Ahora imagínate todo este mundo invisible, todo este mundo espiritual que nosotros no alcanzamos a ver, va a haber tal tensión y va a haber tal angustia en el ámbito espiritual que esto va a suceder. Estos, como dice acá el versículo 25, estas potencias que están en los cielos, este mundo espiritual va a ser conmovido. Todo este mundo espiritual va a ser trastornado por todo lo que va a estar sucediendo en la tierra en este momento. ¿Ves? En los versículos anteriores al versículo 24 que estamos estudiando hoy, se había trastornado y se había conmovido por completo la tierra. Y ahora no solamente la tierra, sino que el cielo, lo que nosotros alcanzamos de ver, el universo, estaba siendo también conmovido y estaba siendo trastornado. Así que las potencias que están en los cielos se puede referir a estas huestes celestiales, a todo el mundo espiritual, o puede referirse también, que quizás sería una interpretación más literal, a todos los planetas y a todas las estrellas. Claro, si están cayendo del cielo tal cantidad de estrellas de tal magnitud, de tamaño, evidentemente todos los planetas y todo se va a sacudir, va a ser como un terremoto a la más grande escala que jamás te hayas conmovido, te hayas imaginado. Todo se va a trastornar. Dice entonces, versículo 26, Marcos 13, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahí se va a aparecer nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mira, hasta ahora lo que hemos leído tiene que producir en ti una de dos cosas. Uno, espanto. Porque si no has arreglado tus cuentas con Dios, si no le has pedido perdón, si no estás en paz con Él, te tendría que producir el espanto más grande de tu vida. Porque esto es lo que probablemente te va a tocar experimentar. Si no has puesto tu fe en Cristo. Pero si has puesto tu fe en Cristo, esto no tendría que producir nada de espanto. Hay una palabra, y que es una palabra clave con la que se comienza el pasaje del día de hoy, versículo 24. ¿Cuál es? ¿Con qué palabra comienza el versículo 24? Con la palabra pero. Y sabes, nosotros entendemos, porque lo hemos dicho, que cada ocasión que nosotros encontramos la palabra pero en un pasaje de las Escrituras, ¿qué significa? Significa justamente un contraste con lo que se viene leyendo o con lo que el escritor expresó en los versículos anteriores. Ahora, lo que esto tendría que producir para ti, si eres un creyente, si has arreglado tus cuentas con Dios y si estás en paz con Él, no tendría que ser para nada espanto, sino que tendría que producir esperanza en ti. Porque esta palabra pero va a marcar justamente la transición, va a marcar justamente el contraste de lo que estaba sucediendo en los versículos anteriores, que eran los juicios de la tribulación y de la gran tribulación, con lo que está por comenzar enseguida. Así que justamente esta palabrita, la palabra pero, ahí en el versículo 24, va a ser un contraste, no solamente entre el espanto y la esperanza, va a ser un contraste entre la angustia suprema de la gran tribulación y la anhelada salvación de todos aquellos que han creído en Él. Va a ser un contraste entre la conmoción de la tierra y del cielo y el consuelo de la venida de nuestro Salvador. Va a ser un contraste entre los juicios de la tribulación y la gran tribulación y la aparición de Jesucristo en gloria. Así que encontramos acá estos versículos, un primer contraste entre algo que puede ser totalmente espantoso o algo que puede ser totalmente esperanzador para ti, si has puesto tu fe en Cristo
como tu Salvador. Dice entonces en el versículo 26 que entonces verán al Hijo del Hombre. ¿Quiénes lo verán? Pues todas las personas. A diferencia del rapto, del arrebatamiento, este evento va a ser un evento visible, y no lo dice aquí Marcos, pero lo dice Mateo. Dice que va a sonar trompeta. Entonces va a ser un evento totalmente visible y va a ser un evento totalmente audible, en el que todo hombre verá justamente a Jesucristo, al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Sabes? Yo creo que como hijos de Dios esto es lo que tendríamos que anhelar, ver el día en el que nuestro Señor Jesucristo por fin, después de tanto tiempo, pueda manifestarse con gran poder y con gran gloria. Tú recuerdas que apenas hace algunas semanas atrás estudiábamos el capítulo 11 de Marcos, lo conocido como la entrada triunfal, lo que para muchos consideraron como la coronación de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando hablamos acerca de ese tema, veíamos que esa realmente no fue una coronación real, sino que fue un montaje o una coronación falsa. ¿Por qué decíamos que la entrada triunfal a Jerusalén fue una coronación falsa? Dice, porque no fue un evento oficial, es decir, fue algo que sucedió ahí nomás al vapor, porque aunque Cristo era un verdadero rey, no hubo por parte de la gente ni una fe verdadera, ni una adoración verdadera, ni un clamor verdadero. Fue solamente la emoción del momento. No solamente eso, sino que fue una coronación sumamente humilde. Cuando todas las coronaciones que quizás has visto por televisión o te has enterado de las noticias son extremadamente majestuosas y con mucho derroche de todo, esta coronación no fue real porque fue una coronación muy humilde, fue una coronación inesperada, no fue planeada, no fue ni siquiera un evento oficial, no hubo ningún tipo de dignatario ahí que formara parte de esta coronación, no hubo ningún tipo de protocolo, no hubo insignias, y lo peor de todo es que fue una coronación, y por esto yo creo que fue una coronación falsa, fue un evento temporal, porque a los pocos días esta misma gente que estaba vitoreando y que estaba alabando supuestamente a Cristo, muchos de ellos eran los mismos que lo estaban entregando para la cruz. Así que Marcos capítulo 11 habla acerca de una coronación, pero una coronación falsa, pero aquí Marcos capítulo 13, 26, esta es la verdadera coronación, esta es la verdadera entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate ahí en Apocalipsis capítulo 19, estamos haciendo mucho paralelismo con Apocalipsis porque son los mismos eventos. Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer algunos versículos salteados. Versículos 1 al 4 dice: después de esto oí una voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Ves? Aquí sí hay adoración, aquí sí hay alabanza, aquí hay verdadera reverencia, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellos. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Cristo sentado en el trono. Esto sí es una coronación verdadera, esto sí es protocolo, esto sí es verdadera alabanza, esto sí es verdadera adoración. Lo de Marcos capítulo 11 fue una coronación falsa. Fíjate ahí más adelante en el mismo capítulo 19, versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esta es la verdadera coronación. Esta es la coronación con gran poder y con gran gloria. Versículo 11, de ahí mismo Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con juicio juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, insignias de un verdadero rey, no como en Marcos capítulo 11.
Estaba vestido de una ropa blanca teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, protocolo que no hubo en Marcos capítulo 11, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la verdadera coronación, no la de Marcos 11. Y aquí sí se ve todo un despliegue de gran poder, de gloria, se ven protocolos, se ven insignias reales, se ven dignatarios, se ve todo lo que realmente conformaría una verdadera coronación. Versículo 27 de Marcos capítulo 13, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos, dice, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Qué va a hacer este rey? Ya no montado en un pollino, en un hijo de asna, sino montado como un rey, como parte de la realeza en un caballo blanco. Dice que vendrá a la tierra. Esto se conoce, no lo había mencionado, como la segunda venida de Cristo. La primera fue cuando fue crucificado. El rapto realmente no es considerado como venida de Cristo porque no pisa la tierra, pero esto es conocido, y seguramente en sus Biblias este pasaje tiene como título la segunda venida de Cristo. Así que viene como rey después de que se va a estremecer todos los cielos, toda esa caída de las estrellas, todo lo que va a suceder. Dice que va a juntar a todos sus escogidos. Dice ahí, o lo expresa en el versículo 27, de los cuatro vientos significa los 4 puntos cardinales de la tierra. Es decir, hay varios grupos de personas aquí, ¿no? Existen aquellos que creyeron en Cristo durante este periodo de la tribulación y la gran tribulación y que murieron, que dieron su vida como mártires. Bueno, ese grupo Cristo lo va a juntar a él. Existen también aquellos que durante ese periodo de tribulación y gran tribulación creyeron en Cristo y que no han muerto todavía, que siguen vivos. Ese es el grupo que va a juntar a él. Existe también un grupo de 144,000 judíos, probablemente muchos de ellos van a estar vivos, que van a estar proclamando el evangelio, van a ser reunidos también a él. Así que lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo como rey, va a juntar a todas estas personas que durante ese periodo de tiempo creyeron en él, de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra, dice el versículo 27, hasta el extremo del cielo, es decir, aquellos que físicamente ya no están en esta tierra, cuyos cuerpos duermen, pero que su alma está en el extremo de los cielos. A todas esas personas que creyeron en Cristo, que creyeron en este rey, lo que va a hacer él, va a juntarlos así. A los que durante ese periodo estén vivos, sus cuerpos van a ser transformados, y aquellos que creyeron en Cristo durante ese periodo de 7 años y murieron, van a resucitar en lo que se conoce como la primera resurrección, que no lo hemos mencionado en algunas veces, sucede en varias etapas de la historia, y esa primera resurrección es para vida eterna. Hay una segunda resurrección al final del milenio, pero que es para condenación eterna. Así que esto es lo que va a hacer este rey, va a juntar a todos aquellos que creyeron en él. Vamos a avanzar un poquito más, versículo 28, Marcos 13, y aquí viene una enseñanza. Ya se habló acerca de la segunda venida de Cristo. Para algunos va a ser causa y motivo de espanto, pero para otros va a ser causa y motivo de esperanza, porque al fin nuestro libertador, nuestro gran rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a ser coronado como lo que siempre fue. Pero en el versículo 28 encontramos una enseñanza. Dice: de la higuera aprended la parábola. Y es la segunda ocasión en la que nuestro Señor Jesucristo utiliza una higuera para dar una enseñanza. Lo vimos después de la entrada triunfal, cuando iba caminando rumbo hacia el templo,
y lanzó una maldición contra una higuera estéril. Bueno, esto sencillamente es porque esa región, los higos era uno de los árboles frutales comunes, así que nuestro Señor Jesucristo siempre utilizaba elementos comunes y enseñanzas con las que la gente fácilmente podía relacionarse. Entonces, por eso dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Lo que sucedía con la higuera era que mientras se acercaba el verano, subían más nutrientes y subía más savia por su rama, y entonces esa savia se iba del tronco a las ramas, y las ramas, por la cantidad de savia, se volvían mucho más suaves o mucho más tiernas, como lo dice aquí el versículo 28, y por ese cúmulo de savia, entonces la rama comenzaba a producir entonces los higos. Esto cerca del verano. Dice el versículo 29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, y fíjate la palabra que utiliza, conoced que está cerca a las puertas. Es decir, que todo lo que acabamos de leer, todas las señales que van a suceder, que la segunda venida de Cristo como Rey está a punto de suceder. Cuando dice ahí, versículo 29, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca. La palabra conoced se está utilizando acá, es un verbo que está conjugado en forma presente y en forma continua y en forma imperativa. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que conocer, está en voz activa, nosotros tenemos que conocer los tiempos, nadie más lo puede hacer por nosotros. Que está en presente continuo significa que constantemente tenemos que estar alerta de las señales, como se está alerta de la higuera cuando se acerca el verano, significa que constantemente tenemos que estar constantes de las señales que Dios nos está dando, ¿sí? Y esto significa que es un conocimiento que no se obtiene de una sola vez, es decir, un domingo escuchando aquí una hora, tú no sabes todas las señales que vendrán, sino que hay un imperativo de parte de Dios de que nosotros tenemos que invertir en el conocimiento bíblico de las señales y de los tiempos. Dicho sea de paso, los miércoles estamos justamente en una serie que se llama Conociendo los tiempos, y se trata de esto, porque tenemos que entender, saber y conocer lo que está sucediendo para que no nos sorprenda el verano, como diría Marcos aquí en el capítulo 13. Cuando veis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este es uno de los versículos sin duda que son difíciles de interpretar. Literalmente Marcos dice, no van a suceder estas cosas, estas señales, todo lo que acabamos de leer y estudiar, dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay por lo menos 3 o 4 interpretaciones de lo que significa esta idea. Y bueno, la primera puede referirse a que esa generación le iba a tocar ver el cumplimiento de cosas que se escribieron acá, ¿sí? Quizá tiene cierto sentido, porque si el Evangelio según San Marcos se escribió aproximadamente entre los años 50 y 60, y la destrucción del templo que se escribe acá fue en el año 70, ¿a esta generación le tocó ver esas señales? Sí, claro que le tocó ver la destrucción del templo, sucedió unos cuantos años después, pero no es la interpretación más correcta. Pensar que esas cosas iban a suceder durante esa generación no es la interpretación más correcta. ¿Por qué? Porque justamente el versículo dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿sí? Entonces no se refería solamente hasta que aconteciera lo de la destrucción del templo. Marcos dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, es decir, la caída de las estrellas, que el sol se oscurezca, que la luna no refleje su luz, la segunda venida de Cristo. Así que esta interpretación probablemente no es la más correcta. Algunos toman esta idea
o la palabra generación. Realmente sí, la palabra generación viene del original del cual se forma la palabra genes. Entonces muchos dicen que lo que significa este versículo, que esta generación o esta raza genética de judíos sobrevivirían hasta que estas cosas acontezcan. En pocas palabras, a los judíos les tocaría vivir cada una de estas señales. Una segunda interpretación que es probable. Otra tercera interpretación se refiere a que dice Marcos, todo esto no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos piensan que esta generación se refiere al tipo de hombres que presenciarían todas estas señales, este tipo de generación malvada, ¿sí? Y hay una cuarta interpretación que tiene que ver con esta idea, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y sabes, creo que particularmente es la interpretación que más me gusta, y podría ser esta, que la generación que vea todas estas señales, dice, no pasará antes de que sucedan todas estas cosas. Es decir, probablemente no se refería a la generación que vivía en ese tiempo, probablemente no se refería a la genética o a la raza judía, probablemente se refiere a que las personas que presencien estas señales no pasará sin que vean todas estas cosas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sabes? Lo voy a poner en estos términos. La interpretación de este versículo podría significar lo siguiente, que todos estos eventos van a comenzar a desencadenarse de una forma tan rápida, una tras otra, una tras otra, una tras otra, que no va a pasar una generación o que la misma generación va a ver todos esos eventos. Voy a tratar de bajarlo y voy a aterrizarlo un poquito más. ¿Qué significa que no pasará esta generación? Que, por ejemplo, no significa que una generación va a ver las guerras, pero que esa ya no le va a tocar ver las hambrunas, y que la que va a ver las hambrunas probablemente va a ver las hambrunas, pero ya no le va a tocar ver los terremotos, y la que va a ver los terremotos va a ver a lo mejor la aparición del anticristo, pero la que va a ver la aparición del anticristo, esa generación pasará y ya no les va a alcanzar a tocar ver la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa todo esto? Que muy probablemente dentro del periodo de una sola generación va a suceder todo esto. Creo que se entiende más claro, ¿no? Es decir, probablemente a una sola generación les va a tocar ver terremotos. ¿Les ha tocado ver terremotos a ustedes? A una misma generación le va a tocar escuchar de guerras. ¿Nos ha tocado en nuestra generación hablar de guerras? Una misma generación no pasará y va a escuchar de pestes. ¿En nuestra generación nos ha tocado escuchar de pestes? No va a pasar una generación sin que el evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Nos está tocando ver que el evangelio sea predicado en todas las naciones? Nos está tocando. Creo personalmente, aunque te repito, aunque las señales se han dado por muchos tiempos, creo que en esta generación nos está tocando ver todo esto. Es decir, creo que probablemente nuestra generación no pasará antes de que sucedan las cosas que se describen en Marcos capítulo 13. Pero bueno, son 4 interpretaciones y cada quien elige la que crea que sea más correcta. Versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí en la composición en griego se utiliza 2 veces la palabra no, y nos ayuda a entender lo enfático que es esto. El cielo y la tierra pasarán. Ya lo vimos en los primeros versículos del capítulo 13, ya lo vimos en los versículos que estamos estudiando hoy. La tierra va a ser conmovida, la tierra va a ser destruida, el cielo mismo va a desaparecer, como desaparece un rollo que se vuelve a enredar. Así que el cielo y la tierra pasarán, pero dice Marcos, mis palabras no pasarán. ¿Sabes? No importa lo que nuestros ojos alcancen a percibir de esta tierra.
Nosotros vemos aspectos de la naturaleza, vemos árboles, vemos montañas, vemos ríos, vemos construcciones y edificios gigantescos, majestuosos, con estructuras de concreto, con estructuras de acero. ¿Sabes? Todo eso al lado de la palabra de Dios es sumamente frágil. Todas aquellas cosas que nuestros ojos alcanzan a ver, todas aquellas cosas en las que quizá tú y yo estamos poniendo nuestra esperanza el día de hoy, son frágiles y van a desaparecer. Lo único que va a permanecer por siempre es justamente la palabra de Dios. Y este versículo nos habla de lo efímero que es la tierra, de lo efímero y lo pasajero que son todas aquellas cosas a las que a veces nos aferramos, pero pone un contraste de lo efímero de la tierra con lo estable y lo duradero que es la palabra de Dios. Apocalipsis 21, versículos 1 al 5, es un pasaje muy conocido y que justamente va a describir esto. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, tal como lo dice Marcos. Te repito, no es ciencia ficción, no es parte de una película, no son efectos especiales, no es el guión de un director creativo, es realidad y va a suceder. Esta tierra y este cielo van a ser prácticamente destruidos. A veces cuando voy, sobre todo me pasa, voy a aventar un comercial ahí para YouTube y las redes sociales, cuando voy ahí a Plaza Antea, y una parte que yo sé que a nuestro arquitecto Paco le gusta mucho, las escaleras de Liverpool, tú te paras hasta arriba y ves hacia abajo y es impresionante cómo se ve. Y yo siempre que veo construcciones así y edificios digo, qué lástima, ¿no? Porque todo el dinero que le metieron, toda la inversión, ¿sabes qué va a quedar? Nada. Tanta creatividad y el arquitecto y los cálculos estructurales y todo el dinero que le invirtieron ahí, nada. A los que les gusta Antea, lo siento, ¿no? Ya buscarán otro lugar. Bueno, no va a quedar nada, así que mucho no van a encontrar. Pero dice que el cielo y la tierra, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Estoy leyendo Apocalipsis 21. Dice, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como Dios. Enjugará Dios o limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué prefieres? ¿Lo efímero de la tierra o lo estable de la palabra de Dios y de sus promesas? ¿Qué prefieres? ¿Concentrarte en aquello que en un día va a desaparecer? ¿O invertir tu tiempo y tu vida, tu corazón, tu mente, tus esfuerzos en la palabra de Dios que permanece para siempre? ¿Sabes? Yo creo que si así fuera, nuestras prioridades tendrían que cambiar. Y tendríamos que dedicarle menos tiempo a lo efímero de la tierra y más tiempo a lo estable y a lo duradero y aquello que realmente va a perdurar por siempre, que es la palabra de Dios. Estamos terminando ya, no vamos a poder profundizar más en los siguientes versículos, pero solamente cierro con esto porque hay una palabra que se va a repetir ahí. Versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Fíjate versículo 33, mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos
y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velase. Segunda ocasión que se repite la palabra velad. Versículo 35, tercera ocasión, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al mediodía, o al canto del gallo, o a la mañana. Y sabes, estas 4 frases representan lo que para el judío eran las 4 vigilias. Ellos dividían su periodo en 4 vigilias. Lo que se menciona ahí, si vendrá el Señor, en el anochecer era el periodo que ellos entendían de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, o a la medianoche. Esto sería el periodo comprendido de la medianoche, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, o al canto del gallo, que sería el periodo comprendido de las 3 de la mañana o a las 6, o si vendrá en la mañana, es decir, de las 6 de la mañana a las 9. ¿Qué significa? Que Cristo puede volver literalmente en cualquier horario del día. Dice, para que cuando venga, de repente, no os halle, ¿qué dice? Durmiendo. Y estas palabras se las estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a ese grupo de discípulos. Pero termina nuestro pasaje de hoy diciendo algo que tiene que quedar clavado en nuestro corazón y en nuestra mente. No solamente es lo que le dijo a sus discípulos, dice el versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. 4 ocasiones, o en algunas otras versiones o en inglés, hasta en 5 ocasiones se repite la palabra velad, que es una palabra en griego que se pronunciaría gregorité, que esta es clase de griego gratis. La palabra en griego es gregorité, de donde proviene el nombre en español. ¿Cómo? Gregorité, ¿a qué le suena? Muy bien, pasaron con 10 su clase de griego. De esta palabra, velad, es de donde proviene el nombre Gregorio. Así que si tú conoces algún Gregorio, su nombre significa alguien que vela, o alguien que guarda, o alguien que está atento. Y sabes, termino con este pensamiento. Esto se lo escribió, o esto se lo dijo Cristo a sus discípulos, pero termina el pasaje diciéndolo a nosotros también, velad. Los tiempos se acercan. Cada vez más yo estoy convencido de que probablemente esta generación es la que va a vivir todas estas cosas. Puede que sí, puede que no. ¿Cuál es nuestra labor? Según dice Marcos, velad, velad, velad. Otras versiones dicen, tenemos que estar alertas, tienes que estar alerta, alerta, alerta. Y sabes, la manera en la que estás alerta o la manera en la que velamos no es saliendo todos los días de la puerta de tu casa o asomándote por la ventana a ver si el Señor viene o a ver si se empiezan a caer ya las estrellas, ¿no? Cuidado de que te vaya a caer una en la cabeza. Esa no es la forma de velar. No sales simplemente a ver, ¿ya viene? No, no viene. Y a la media hora, ¿ya viene? No, no viene. Sabes, la palabra velad, cuando tú la buscas en la Biblia, no tiene que ver con el hecho de sentarse a esperar a que algo suceda. La palabra velad siempre va a estar relacionada con acción. Aquí lo dice en el versículo 33, mirad, velad y orad. Y en otras versiones dice, velad y comportaos varonilmente. Y siempre la palabra velad va a estar acompañada de acción. Siempre va a estar acompañada de acción. ¿Sabes cuál es la mejor forma en la que puedes esperar la venida de Cristo? Estando activo. Estando haciendo aquellas cosas que Él quiere que hagas. No asomándote por la puerta o por la ventana a ver si ya viene o no viene y en ese momento te pones a trabajar. Me encanta porque estos días algunos de ustedes saben que estamos haciendo unas labores ahí en casa de construcción y al albañil se le paga ¿para qué? Para que trabaje, ¿no? Y de repente yo me salía y yo cuando estaba por regresar a la casa decía que Dios que llegue y que estos estén trabajando, porque si no estoy pagando, ¿para qué? Para que estén durmiendo, como diría Marcos, ¿no? Y apenas iba llegando la casa, mi casa, su casa, da una calle por atrás y cuando yo pasaba con el auto por atrás, escuchaba los martillazos y escuchaba los golpes. Y yo sé que es una tontería, no tiene nada que ver con esto, pero me daba gusto
saber que los albañiles estaban haciendo lo que tendrían que hacer. Me daba alegría porque yo decía, están trabajando, están metidos en lo que tienen que estar haciendo, no están parados en la puerta esperando a que el patrón venga para entonces ponerse a trabajar. Y cada que yo llegaba uno estaba martillando, el otro estaba haciendo mezcla, y me daba mucha alegría decir, gracias a Dios que son buenos albañiles y están haciendo lo que se esperaría de ellos que estén haciendo. ¿Sabes, mi hermano? Esta es la forma de velar, trabajando, orando, compartiendo el evangelio, congregándote, orando, estudiando la palabra, dedicándole el tiempo a dar testimonio. No sentado en el sillón esperando a que empiecen a caer las estrellas, no. La forma en la que nosotros tenemos que velar es haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Quiera Dios que cuando Él venga, como con mis albañiles, a lo lejos, Él pueda escuchar tu voz, orando, compartiendo el evangelio, estudiando la palabra, y que así como yo me alegraba, que Él pueda alegrarse de encontrarte haciendo lo que se supone que tendrías que hacer. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Dios, ayúdanos porque tantas veces se repite esta idea, velad, 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 estar alertas, estar alertas, estar alertas. Y no hay mejor forma de esperar tu venida que trabajando, que estando activos, que estando involucrados en aquellas cosas que tú quieres que hagamos. Dios, mi deseo y mi anhelo personal es que cuando tú desciendas por esas nubes, escuches mi voz, orando o compartiendo el evangelio. Mi más profundo anhelo y mi más profundo deseo es que cuando tú regreses, estés feliz de encontrarme haciendo lo que se supone que tendría que hacer y no durmiendo. Y es mi deseo, Dios, para esta iglesia, y es mi deseo para cada persona que está escuchando este mensaje, y es tu deseo también. Dios, ayúdanos a estar atentos, a mirar, a velar y orar, porque tu venida está cerca, porque probablemente esta es la generación que no pasará antes de que sucedan todas estas cosas. Gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.